Ok, entonces siguiendo con la continuación de videos sobre matemática básica, ahora vamos a revisar lo que es la resta de fracciones. ¿Ya? En este caso, la resta de fracciones funciona exactamente igual a lo que vimos con la suma de fracciones. Vale decir, los principios se van a mantener, así que no debería costarnos mucho, porque ya tenemos avanzado lo que es el mínimo común múltiplo, el tema de amplificar por el denominador contiguo, así que va a ser muy sencillo aplicar esto mismo de acá. Entonces, ¿cómo luce una resta de fracciones de, de fracciones en general? Luce así, donde podemos tener dos situaciones, lo mismo que nos pasaba con la suma. La primera situación sería tener una resta de fracciones con igual denominador. Acá la idea es muy sencilla. Por ejemplo, podríamos tener algo de este estilo y se ocupa el mismo principio que con la suma de fracciones de igual denominador, solo que en vez de sumar los numeradores y mantener el denominador, vamos a restar los numeradores manteniendo el denominador. Por lo tanto, el resultado final acá sería un medio. ¿Ok? Muy sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo acá. 3 quintos menos 2 quintos. Aplicamos entonces el mismo principio. Nos fijamos que tienen igual denominador. ¿Qué se hace en estos casos? Hacemos la resta de numeradores y mantenemos, ¿cierto?, el denominador. Por lo tanto, el resultado será un quinto. Y como segunda situación, tenemos resta de fracciones con diferente denominador. ¿Ok? Entonces voy a tomar estos ejemplos de acá y los voy a modificar un poquito. Entonces, por ejemplo, podríamos tener algo así, como ejemplo número uno, y como segundo ejemplo podríamos tener algo así. Ok, entonces ahí nos fijamos que ambas fracciones, tanto en esta resta como en esta otra, tienen diferente denominador. ¿Y por qué decía que es, o se nos va a hacer más sencillo aprender esto? Porque ya teníamos practicado la suma de fracciones con diferente denominador. ¿Y por qué se va a hacer más sencillo? Porque vamos a ocupar las mismas ideas. Primero vamos a amplificar y segundo vamos a calcular el mínimo común múltiplo. ¿Ok? Entonces, voy a empezar con la primera y voy a utilizar acá la amplificación. En la clase anterior, cuando explicamos la suma de fracciones, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos que para poder sumar las fracciones con diferente denominador, de alguna manera teníamos que igualar los denominadores. ¿Cómo vamos a igualarlo? Vamos a amplificar, pero no por cualquier cosa. Lo que vamos a hacer es tomar el denominador de la fracción contigua y usar ese número para amplificar la otra fracción. Entonces, por ejemplo, acá tengo 3 cuartos. La fracción contigua 3 cuartos es un tercio. Voy a ocupar su denominador, que es 3, para amplificar. Vale decir, voy a multiplicar por 3 arriba. Recordemos que amplificar es multiplicar por 3 tanto el numerador como el denominador, ¿ya? Y voy a hacer lo propio con la fracción un tercio, ¿cierto? En este caso tomaré el 4, que es el denominador de la fracción que está al ladito, y si hago las operaciones, ¿cierto? 3 por 3, 9, 3 por 4, 12 abajo, menos 4, 3 por 4, 12, ¿ya? Terminamos de realizar la multiplicación y si se fijan acá nos queda una diferencia o resta de fracciones con igual denominador. Entonces volvemos al caso anterior, ¿cierto? ¿Cómo se resolvía esto? Al igual que en el ejemplo número uno, lo que hacemos es mantener el denominador y hacer la diferencia o la resta entre los numeradores. Por lo tanto, el resultado acá de esta resta de 3 cuartos menos un tercio es 5 doceavos.
¿Ok? Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a igualar los denominadores, pero utilizando el otro método que vimos nosotros, que era el de calcular el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Entonces, mínimo común múltiplo acá, ¿entre qué? Entre 5 y 3. ¿Cómo hacíamos los cálculos? Hacíamos una tablita, ¿cierto? Ayer, o en el video anterior. Esta tablita de acá. Y decíamos nosotros que íbamos a empezar a dividir cada uno de estos números por los números primos en orden ascendente, del más pequeño al mayor. En este caso, el primer número primo que me sirve para dividir alguno de estos dos valores es el 3, y por lo tanto, si divido acá, me queda 3 por 3, 1. No me sirve para el 5, por lo tanto lo bajo directamente. Y sigo dividiendo ahora. La columna que termina acá en 1 me desentiendo de ella. Sigo con el valor 5. ¿Cuál es el siguiente primo que me sirve para dividir acá? El mismo 5. Entonces, al hacer la división 5 entre 5 me queda 1. Cuando ya todas las columnas terminen en 1, se termina el proceso del cálculo del mínimo común múltiplo multiplicando todos los valores que me queden acá. En este caso, encontramos que el valor del mínimo común múltiplo es 15. ¿Ya? ¿Cuál era la idea luego? La idea es que estas fracciones originales que tenía acá, amplificarla de tal modo que su denominador termine en 15. Por ejemplo, 3 quintos. ¿Por qué debería amplificarla para que el denominador termine en 15? Por 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 5 por 3 acá abajo me va a arrojar, ¿cierto? El 15. Y arriba tengo que sí o sí multiplicar por el mismo valor para no cambiar el valor de la fracción. Esto de acá se conoce como fracción equivalente porque representa el mismo valor que 3 quintos. Y hago lo propio acá, multiplicando por 5, ¿no? Multiplicando por 5 acá y obtengo esto de acá, ¿no? ¿Qué hago luego? Mantengo el denominador, hago la diferencia entre los numeradores y finalmente, haciendo la diferencia acá, nos queda negativo 1 sobre 15, ¿ya? Entonces, esta es la forma de restar fracciones, tanto si nos tocan fracciones con igual denominador o con diferente denominador, ¿ya? ¿Cuándo conviene ocupar tal o cual técnica? Cuando, por ejemplo, en este caso, el minuendo y el sustraendo, o son pocas fracciones las que están involucradas, siempre nos va a convenir usar la amplificación, ¿ya? Cuando sean poquitas. Yo recomiendo que si son dos fracciones las que están interviniendo, utilicemos el amplificar, ¿ya? El método de amplificación. Pero si ya son tres o más fracciones y se están sumando, restando u otras operaciones, en este caso yo recomiendo que se utilice el mínimo común múltiplo, ¿ya? Porque si no, imagínense amplificar tomando todos los denominadores, nos resultarían números muy grandes y después tratar de simplificar la fracción sería muy complicado. Entonces, mejor siempre es ver qué tipo de ejercicio tengo y con eso utilizar alguno de estos dos métodos, ¿ya? Entonces, hasta aquí este video y en el siguiente vamos a hacer ejercicio. Vamos a ejercitar un par de restas de fracciones tanto con igual como diferente denominador.